Este programa se tendría que llamar No en nuestro nombre, Maduro. No tenemos nada que ver con la dictadura que vos encarnás. Un gobierno fraudulento que acaba de reasumir el mando por tercera vez consecutiva después de haber impuesto un fraude gigantesco. Ganó Urrutia, con el que no tenemos nada que ver porque es la oposición de derecha que es antagónica a nuestros planteos. Pero respetamos la voluntad del pueblo venezolano y nos solidarizamos con quienes en este momento están movilizándose o reclamando que se respete justamente el voto de la mayoría. Sí, no tenemos nada que ver con la dictadura que ya ni siquiera se dice de izquierda, ni habla de socialismo, ni de pajaritos, ni nada. Es más, Maduro asume con uniforme militar como un dictador, como los dictadores de cuarta de los años 60 o 70. Es un típico dictador bananero. Sí. No casualmente, dos dictadores bananeros estuvieron en la presentación o en la asunción del nuevo gobierno, o sea, la continuidad del anterior. Díaz-Canel, de Cuba, y Ortega, de Nicaragua, que tienen políticas parecidas, especialmente Ortega, que además de tener un ejército y policía para reprimir al pueblo, utiliza bandas parapoliciales, que es una de las características de este gobierno. Acusan de fascistas a otros y sin embargo tienen los métodos fascistizoides más clásicos. Sí, es una dictadura, es abiertamente una dictadura fascista y está cada vez más aislado porque, como bien dijiste, acudieron solamente dos dictadores, también de países con características similares, y todavía tiene cierto soporte, un soporte inexplicable, desde algunos sectores de izquierda, incluso alguna izquierda que se dice trotskista. Sí, es lamentable, porque hay una parte de la izquierda, estalinistas, castristas, incluso algunos trotskistas, que defienden a Maduro porque supuestamente representa una resistencia a los dictados del imperialismo. Y otro sector, que es aún peor, vergonzantemente, no dice nada. Da vueltas, de una manera parecida como actuaron en Siria, donde es todo lo mismo, los que están de un lado, los que están del otro. O sea, cayó la dictadura de Assad y los que asumieron son tan malos como Bashar al-Assad, cuando las masas sirias están gozando de una libertad que no tuvieron en toda su vida y que deben defender y que debemos defender los trotskistas, aunque no tengamos nada que ver con el gobierno que asumió. Y justamente por eso es, me parece, el uniforme militar y la andanada represiva de Maduro, porque tienen cierta visión de la realidad, a pesar de ser, digamos, un dictador, y ve con temor el proceso sirio, que es el mismo proceso que había empezado en Venezuela y que fue frenado por la represión del gobierno. Así es. Y además, otra cuestión que hay que decir y denunciar con claridad, la supuesta política socialista, antiimperialista de Maduro es verso total. El principal cliente petrolero de Venezuela sigue siendo Estados Unidos. Y la mayoría de las empresas petroleras de la cuenca del Orinoco, que es una de las cuencas más grandes del mundo, están en manos, aunque de una manera maniobrera, con supuestas empresas mixtas, de los grandes monopolios, varios de los cuales son de Estados Unidos, como la Chevron, y otros europeos. Ha sido siempre así. También era así con el comandante Chávez, que apenas asume, el principal socio de PDVSA fue Halliburton, la petrolera de Michael Cheney, Donald Rumsfeld, vinculada al Partido Republicano y a lo más agresivo del imperialismo yanqui. Sí. Ante el aislamiento se vinculan, o se han vinculado mucho más al imperialismo chino y al imperialismo ruso, que también son presentados por algunos sectores de izquierda como buenos o no tan imperialistas como los yanquis. Un argumento muy parecido al que tenía Kautsky, el renegado, según nuestros maestros, en su momento, que decía que eran imperialistas solamente algunas potencias y otras menores no lo eran porque eran más chiquitas o tenían características menos industriales. Sí, o menos militaristas, pero bueno, igual no se puede hablar de China como un país menos militarista, pero
argumentan que es menos agresivo que Estados Unidos o que no ha invadido tanto. Bueno, de Rusia no se puede decir lo mismo, más allá de que lo oculten, tiene una política militar mucho más agresiva incluso que el imperialismo yanqui, pero lo principal es la exportación de capitales y la dominación que ejercen mediante la exportación del capital financiero sobre otros países. Los rusos, acordémonos, no solo invadieron Ucrania, tienen un montón de pueblos oprimidos dentro de lo que era la ex-URSS y además jugaron un papel tremendamente contrarrevolucionario en Siria. Pero volvamos a Venezuela. ¿Qué tenemos que hacer los revolucionarios, las revolucionarias, frente a semejante fraude, a semejante payasada, a semejante atropello a los derechos humanos, hecho en nombre de la izquierda y con la condescendencia de buena parte de la izquierda? Y en principio reclamar que se respete la voluntad popular, pero fundamentalmente impulsar la movilización y denunciando centralmente a la dictadura, que es digamos, es el gran problema, la gran opresión que tiene el pueblo venezolano, pero diciendo además que no tenemos nada que ver y que no podemos confiar en la oposición de Corina y compañía. Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es trazar rayas. El presidente de Chile, que no es izquierdista, es un tránsfuga, pero las va de izquierdista, dijo una cosa que deberían haber dicho los diputados del Frente Izquierda acá, por ejemplo. Yo soy de izquierda, pero no tengo nada que ver con la dictadura de Maduro. Bueno, eso es lo primero, no podemos confundirnos con semejante porquería. Y lo otro es impulsar la movilización entendiendo o explicando que solo el pueblo, tomando en sus manos la pelea por echar a Maduro y por construir una verdadera democracia, va a garantizar que se democratice. Sí, tenemos que impulsar la movilización y denunciar que la oposición de María Corina y compañía no hacen eso. Es decir, porque más allá de los amagues, de que amagan, digamos, que hacen la pantomima de luchar, no impulsan abiertamente la movilización del pueblo porque justamente tienen miedo. Ellos buscan una transición como a la española, digamos, una transición donde lo corren a Maduro, quizás haya una pequeña apertura democrática, pero ocupan ellos el gobierno con el mismo régimen y con la vinculación al imperialismo el mismo que tiene Maduro o con otros, quizás se peguen más a los yanquis, pero de todas maneras van a seguir oprimiendo al pueblo y las grandes potencias llevándose la riqueza de Venezuela. Sí, partimos de un principio. El movimiento de masas quiere que caiga la dictadura y que asuma el gobierno que votó, que lo hagan. Nos solidarizamos, aunque no tenemos nada que ver con esa gente, ni le apoyamos a esa gente. Pero le decimos a los trabajadores y al pueblo, la única manera de conquistar la libertad que pretende la mayoría es yendo a fondo contra el régimen, contra la institucionalidad vigente. Y eso significa imponer otro tipo de instituciones en las cuales se aplique la democracia directa. Por lo tanto, siguiendo la línea de lo que dijiste al principio, sostenemos Maduro no en nuestro nombre, la izquierda es otra cosa.